Bueno, miren hoy estamos grabando, porque estamos grabando la clase que corresponde a aparato respiratorio. Bueno, algunos le llaman sistema respiratorio. El aparato respiratorio es de los más importantes. ¿Para qué nos sirve el aparato respiratorio? Pues nos sirve para introducir oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Y para qué sirve el oxígeno en nuestro cuerpo? Pues tiene que llegar a nuestras células, entrar a la célula y servir para que nuestras células puedan producir energía. Es cierto que la energía viene de los alimentos, pero necesitamos del oxígeno que llega hasta las células. Ustedes ya han estudiado en biología cómo es que se genera la energía. Una parte se va a generar fuera de la mitocondria, la otra dentro de la mitocondria, y se necesita el oxígeno. Realmente necesitamos el oxígeno para que nuestro cuerpo pueda obtener la energía para el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema respiratorio es básico. Además, nosotros perdemos calor. Los pulmones funcionan como un gran radiador. Por eso, cuando tenemos la temperatura más alta de lo normal, aumentan nuestras frecuencia respiratoria porque perdemos calor a través de los pulmones. Importancia la tiene máxima para los relacionados con el sistema de la salud. Y vean ahora ustedes con la problemática que tenemos a nivel mundial del coronavirus. Aunque el coronavirus infecta otros órganos, uno de los órganos que causa la muerte es la infección que se lleva a cabo a nivel de los pulmones y las situaciones complejas que se dan a nivel pulmonar por la infección que en este momento viene de la pandemia que estamos sufriendo todos los países. Además, junto con el aparato digestivo, el aparato respiratorio se enferma constantemente. La razón por la que se enferma constantemente es porque está expuesta al medio ambiente. Nosotros cada vez que respiramos aire, pero ese aire lleva una cantidad de elementos. No solo lleva los beneficiosos, no solo lleva el oxígeno, sino lleva una cantidad de elementos que están presentes en el ambiente, que pueden ser esporas, pueden ser bacterias, puede ser polvo, si están trabajando en un lugar donde están aserrando madera, pues la madera, si están en un lugar donde se genera mucho humo, pues el humo de los buses, bueno, todo lo que puede ingresar por medio del aire. Esa es la razón por la cual nos enfermamos constantemente del aparato respiratorio. Y vean que estamos vacunándonos contra enfermedades del aparato respiratorio y esperamos que en algún momento aparezca la vacuna esta para el COVID que nos está afectando. Esa es la razón por la cual vamos a ser minuciosos y muy minuciosos con estos dos aparatos, con estos dos sistemas, el respiratorio y el digestivo. Los médicos van a tener que lidiar con estos problemas toda la vida. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy, como les mencionaba, vamos a comenzar con el aparato respiratorio. Bueno, el aparato respiratorio o el sistema respiratorio
sus procesos están relacionados con el oxígeno y el producto del metabolismo celular, que es el dióxido de carbono. Nos provee de oxígeno, el cual viaja por medio de la sangre hacia las células, y de las células obtiene también el dióxido de carbono en exceso. Vamos a ver que tiene una porción que se conoce como porción conductora y una porción que se conoce como porción respiratoria. La porción conductora está compuesta por las fosas nasales, la cavidad bucal, la faringe, y también vamos a encontrar la laringe, la tráquea y los bronquios. A esto se le conoce como vía aérea superior y a esto se les conoce como vía aérea inferior. Estos elementos que son cavidades, tubos que tenemos como parte del aparato respiratorio, tienen una función básica. Primero limpian el aire, o tratan de limpiarlo porque no lo pueden limpiar completamente. Desde el inicio en las cavidades nasales vamos a encontrar que hay folículos pilosos a ese nivel, hay moco, y entonces todo esto funciona como un filtro. Además vamos a observar que esta parte es bastante húmeda por las mucosas y además tibia, de tal manera que el aire se acondiciona. Es como un verdadero acondicionador de aire. Conforme va pasando por todas las vías respiratorias, el aire va cambiando de temperatura y llega más tibio a los alvéolos, que es donde se da el intercambio, para que la temperatura sea idónea para que se dé ese intercambio gaseoso a nivel alveolar. La porción respiratoria se llama así porque directamente ahí se da el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire que está en el interior de los alvéolos. Ese paso entonces del dióxido de carbono que hay en los capilares, que hay a nivel de los alvéolos, hacia el espacio alveolar, y el oxígeno del espacio alveolar hacia los capilares sanguíneos, se conoce normalmente como respiración. Además de eso, tenemos auxiliares nosotros. Tenemos auxiliares que nuestra caja torácica, los huesos, los cartílagos, las costillas, los músculos respiratorios y el tejido conectivo elástico que tiene el pulmón, que sirve para que podamos respirar. Es cierto que nosotros podemos inspirar aire voluntariamente. Halamos aire, lo introducimos al pulmón, pero en ese momento estamos aumentando el volumen de nuestra caja torácica. ¿Y por qué es que podemos respirar? Porque los pulmones se formaron en un espacio que está al vacío. Digamos, si los consideramos dos sacos que están al vacío, entre la pared externa del pulmón y la pared de la caja torácica hay vacío. Se puede medir ese vacío. Entonces, cada vez que nosotros alejamos nuestra caja torácica para aumentar el volumen, por el mismo vacío, igual que una ventosa, atrae la pared pulmonar y entonces expandimos también nuestros pulmones. Para esto es necesario que el tejido conectivo que se encuentra componiendo todo nuestro pulmón sea elástico. Si no, vean ustedes los que sufren de problemas serios, que sería la fibrosis pulmonar, muchas veces se hace necesario que se hagan trasplantes de pulmón por la fibrosis que pueda haber pulmonar, que hay hereditaria y puede ser causada también por muchas infecciones o problemas a nivel pulmonar. Bueno, aquí tenemos un esquema de todo este aparato.
tenemos la parte puramente aérea, conductora, las superiores, luego están las inferiores, y todavía esta parte conductora se introduce a los pulmones por medio de los bronquios. Bueno, de los bronquios parten los bronquiolos, y de los bronquiolos al final llega el aire a la porción alveolar, que es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar con las vías aéreas superiores. Por eso ustedes escuchan ese término, infección respiratoria superior. Eso quiere decir que solo va a llegar hasta la faringe. Cuando ya bajamos de la laringe hacia abajo, ya no es infección respiratoria superior. Bueno, está compuesta principalmente por las fosas nasales. Las fosas nasales, las cuales tienen una doble función, esta cavidad que vemos acá, como cavidad nasal. Primero sirve para la parte respiratoria, o sea, tiene una región eminentemente respiratoria. Pero en la parte superior, sobre el cornete superior y en la parte superior de la cavidad nasal, ahí vamos a encontrar un receptor tan importante como lo es el órgano olfatorio, que está revestido por un epitelio especializado. También es epitelio pseudoestratificado, pero está especializado con células neuroepiteliales a ese nivel que detectan los diferentes olores que van dentro de lo que es el aire. Bueno, vamos a hablar en este momento de toda la parte respiratoria. Ustedes saben que las cavidades aéreas son dos, están divididas por un tabique, el tabique nasal, que lo divide en dos, que también está dividida en dos partes, una parte anterior o casi externa que se conoce como vestíbulo y una parte posterior. La parte anterior, que mide hasta 1.5 centímetros desde la parte externa hacia adentro, 1.5 centímetros, va a estar revestido de piel delgada. Y como es piel delgada, tiene folículos pilosos que ahí son abundantes y que estos tienden a captar el polvo y las partículas que van en el aire que respiramos. En la parte posterior, que aquí está en color rosado, en esa parte posterior, ahí vamos a encontrar epitelio plano estratificado. Al inicio vamos a encontrar epitelio plano estratificado, ya sin folículos pilosos porque desaparecen, y posteriormente en la parte más profunda o interna, el epitelio cambia al epitelio que se conoce como epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Bueno, la región respiratoria, o sea, la parte respiratoria, primero mencionamos que tiene epitelio estratificado. Hay una pequeña zona de transición en donde el epitelio se hace cilíndrico y posteriormente ya adquiere las características del epitelio respiratorio. Bueno, debajo del epitelio vamos a encontrar una lámina propia y vamos a encontrar muchas glándulas mucocerosas, que esas glándulas mucocerosas producen la secreción que va directamente a la superficie y que también sirve para lubricar esa zona, y además el moco atrapa partículas también. Bueno, vamos a encontrar en esa lámina propia fibras colágenas, fibras elásticas, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y algunos leucocitos granulosos. Entre esos leucocitos granulosos encontramos eosinófilos. Es normal encontrar eosinófilos ahí, pero cuando están muy aumentados, entonces es casi seguro que tenemos procesos alérgicos a ese nivel.
tomar una muestra del moco, muchas veces a ese nivel, o un raspado del epitelio, nos permite visualizar si hay muchos eosinófilos y sospechar que haya un proceso alérgico a este nivel. Bueno, el epitelio al principio es epitelio plano estratificado, como habíamos mencionado, y posteriormente el epitelio se transforma en un epitelio respiratorio. Esto está para que podamos ver las cavidades nasales y podamos apreciar que hay 3 huesos a ese nivel, que son los cornetes. Lo vamos a ver mejor acá. Pero vamos a agregar aquí. Bueno, aquí podemos apreciar nosotros el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Aquí es para ver el epitelio de tipo respiratorio, aunque está bastante pequeño, después lo vamos a observar cómo es realmente el epitelio. Y aquí tenemos la lámina propia y acá tenemos las glándulas presentes en esa porción. Bueno, estas son las glándulas. Aquí está el epitelio pseudoestratificado. Epitelio pseudoestratificado con cilios, ciliado, con células caliciformes, que son estas que se ven de color claro. Tiene células basales, tiene células de sostén, tiene células ciliadas y otros tipos de células que vamos a ver posteriormente. Aquí están las glándulas mucocerosas que están dentro de la lámina propia. Bueno, los cornetes sirven para incrementar primero la superficie, pero también producen una turbulencia ahí que ayuda a que se limpien las partículas de polvo. Podemos decir que los cornetes en la porción inferior del tabique y en los cornetes medio e inferior hay una serie de venas que como son muy amplias se conocen como sinusoides cavernosos. Algunos no es que crean, sino que ahí existe. En los animales sí está bien desarrollado, pero se considera esto como un tejido eréctil por todos los espacios venosos que hay a ese nivel. De hecho, hay algunas personas que al estímulo sexual se les inflama esa zona, no se inflama sino se llenan de sangre y a veces no pueden respirar bien, pero es por esos cuerpos cavernosos que hay a ese nivel. Quienes lo tienen bien desarrollado son los animales porque con el olfato se estimulan y esos cuerpos cavernosos también crecen y las glándulas secretan más para poder oler mejor a la hembra cuando está en celo. Bueno, vamos a bueno, aquí repitiendo lo que habíamos mencionado, bueno, lo podemos ver acá también. Repitiendo lo que habíamos mencionado, aquí está el vestíbulo, aquí están las cavidades nasales, aquí tenemos el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior, acá tenemos el órgano del olfato, acá. Y ese órgano del olfato es el que vamos a ver en este momento. Todo esto es puramente respiratorio, pero este es el órgano del olfato. Este órgano del olfato es un epitelio especializado que tiene 3 tipos de células. Tiene células de sostén o sustentaculares. Yo les digo de sostén porque a veces los histólogos complican las cosas con los nombres. Células sustentaculares, es lo mismo que células de sostén, que son de color pardo amarillento. Tiene células basales, que son las células madres. Siempre les voy a indicar que en todos nuestros tejidos vamos a encontrar células basales nosotros.
En todos nuestros tejidos vamos a localizar células basales, que son las células madre. Y también vamos a encontrar células neuroepiteliales, que en este caso son las células olfatorias, las que pueden percibir los olores. Bueno, aquí está el órgano del olfato, como lo habíamos mencionado. Bueno, acá tenemos el órgano del olfato. Aquí lo tenemos en microscopía electrónica. Podemos ver que tiene muchos cilios las células, aunque están un poquito deformadas. Pero aquí lo podemos observar con tratamiento de hematoxilina y eosina. Aquí están las células basales y aquí está el resto de células. Algunas son de sostén y las otras son células neuroepiteliales con cilios, como vemos acá. Aquí están las glándulas, esta es la lámina propia y acá están las glándulas. Algunas de estas glándulas están muy desarrolladas ahí en la lámina propia y les vamos a denominar glándulas de Bowman, que producen una secreción mayor que por medio de conductos la llevan a la superficie, y esto ahí contribuye a que las células neuroepiteliales puedan percibir mejor los diferentes olores a ese nivel. Este es un esquema. Ahora está al revés. Aquí estaría la lámina propia. Aquí vamos a encontrar las glándulas. Aquí está ejemplificada una glándula de Bowman. Vean su conducto, va hasta la superficie. Todo este es el epitelio del órgano olfatorio. Las células de color rosado son las de sostén. Las células neuroepiteliales, que son neuronas bipolares, están de color amarillo. Tienen una porción que va hacia el exterior con microvellosidades amplias, como las podemos apreciar acá, y un bulbo que se conoce como bulbo olfatorio de estas células o protuberancia olfatoria, y tienen un axón que va en esta dirección. Aquí se perciben los olores y esta neurona la traslada por medio de su axón. Aquí están las células basales que actúan como células madre. Estas pueden formar células de sostén, pueden formar células neuroepiteliales. Bueno, las neuronas bipolares, que ahora las vemos acá en medio de estas dos células de sostén. Su dendrita se dirige a la superficie. Tiene un núcleo redondeado y no tiene ramificaciones en las dendritas, pero al final tiene un ensanchamiento y además tiene cilios. Pueden ser de 6 a 8 cilios que se distribuyen en la superficie. Aquí podemos ver en rosado está la capa de mucina o de moco que tienen todas nuestras superficies aéreas. Estos no se mueven, pero sí perciben y reaccionan a las sustancias odoríficas. Aquí tenemos las células olfatorias que van a una estructura que se conoce como el bulbo olfatorio. Pero lo más importante es que aquí arriba forman toda una red de cilios, las células, que hay líquido y que hay moco también. Las células que están a la par sosteniendo a la célula bipolar son las células de sostén. Ya habíamos mencionado que tiene pigmentos de lipofuscina que le imprimen un color amarillento. Sus núcleos son ovalados y también tienen algunas microvellosidades, las células de sostén. El otro tipo de célula que encontramos en el órgano olfatorio son las células basales. Estas células basales están entre las células de sostén.
Bueno, las células olfatorias solo viven 4 a 8 semanas, de tal manera que todo el tiempo tienen que estar siendo sustituidas por estas células que llamamos células basales. Son más pequeñas, están en la base. Luego tenemos acá las glándulas de Bowman. Aquí está el epitelio. Acá está el epitelio. Luego vamos a encontrar que el epitelio se ve bastante grueso. Aquí están las glándulas de Bowman que van a llevar su secreción. Son túbulo-alveolares ramificadas y su secreción es eminentemente cerosa, muy acuosa, y es un solvente por donde pueden difundir más fácilmente las sustancias. Además de lo que hemos mencionado, vamos a agregar ahora que tienen relación las cavidades nasales, tiene relación con espacios que hay dentro de los huesos. Hay un espacio en el hueso frontal, hay un espacio en el hueso etmoidal, hay un espacio en el hueso esfenoidal y también en el maxilar superior. Todos esos espacios se conocen como senos. Cuando estos senos se inflaman, me permiten un momentito porque se perdió la conexión de internet, ya estamos. Cuando estos senos se inflaman, entonces a eso se le debiera de llamar sinusitis, pero normalmente se conocen como sinusitis, que corresponde a los senos. ¿Por qué se pueden inflamar? Porque pueden ascender bacterias que causen inflamación a este nivel, o porque se tapen los conductos, porque todos van a drenar por medio de conductos a las cavidades nasales, porque estos senos tienen el mismo epitelio respiratorio, tienen lámina propia y tienen algunas glándulas, y esas glándulas producen secreciones que al final van a drenar acá. Ahora, estos senos que están cubiertos por epitelio respiratorio tienen una función importante, es nuestra caja de resonancia. Ustedes pueden apreciar que aunque nuestro órgano de la fonación es la laringe, pero todos tenemos diferente timbre, por decirlo así, de voz o de sonido. Por eso los grandes cantantes tienen diferente sonido, porque tienen unos órganos, unos huesos resonadores, así se les llama a estos huesos resonadores, que vibran. Y no solo vibran, sino que esas cavidades funcionan como funcionan las naves de las iglesias, proporcionando cierto eco y ciertas características al sonido que nosotros emitimos. Todos los cantantes saben usar los resonadores. Nosotros los usamos muy poco, pero un cantante sí los usa, y principalmente cuando sus resonadores son excelentes. Lo mismo que las maderas en las guitarras o en el violín, no todas son iguales, no todos los violines son iguales, ni todas las guitarras son iguales. Mientras mejor sea la madera como resonadora, mejor será el sonido del instrumento. Y lo mismo tenemos acá. Mientras mejor sean los huesos para resonar, entonces tendremos mejor sonido. Nadie puede llegar a ser un gran cantante si no es que no tiene ciertas características en estos instrumentos que tenemos nosotros a nivel óseo. Bueno, la nasofaringe es la parte superior y posterior Aquí tenemos el vestíbulo, aquí está la cavidad nasal y aquí está la nasofaringe. Es la parte de las cavidades nasales que se relaciona con la faringe, porque también tenemos la orofaringe, que es la parte de la cavidad oral que se relaciona con la faringe. Pues aquí tenemos la nasofaringe. La nasofaringe
La mencionamos porque ahí vamos a encontrar nosotros tejido linfoide, que lo vamos a mencionar cuando veamos el tejido linfoide, que conforma una amígdala que se encuentra a ese nivel, que muchas veces puede estar hipertrofiada y causar problemas de respiración. Bueno, voy a regresar porque necesito que vean bien algo que quiero mostrarles. Tenía otra imagen acá. Está muy arriba. Aquí está. Los hisopados que están realizando el día de hoy, aquí está la nasofaringe. Aquí está el vestíbulo. Los hisopados que se están haciendo para identificar el ARN del coronavirus. Introducen el hisopo acá, ese debe de ir por todo este piso, este es el hueso palatino, y llegar acá. Por eso, cuando he visto en transmisiones televisivas cómo realizan el hisopado y muchas veces las personas están con la cabeza hacia arriba. Lo que están logrando es que el hisopo no llegue acá, sino se ubique por acá. Y realmente se ha visto que la mayor cantidad de virus está a este nivel. Entonces es mejor que la persona esté viendo horizontalmente. Se le introduce el hisopo y así estamos seguros de que vamos a llegar a este nivel. Para eso les quería mostrar yo. Bueno, de la nasofaringe, el aire pasa por la bucofaringe o por la orofaringe y después se introduce a lo que se conoce como laringe. Ahí donde está la laringe, recuerden que detrás está el esófago. Aquí está la laringe y detrás tiene que estar el esófago. Aquí lo estamos viendo de la vista anterior y aquí está de la vista posterior porque retiramos el esófago de acá para poder ver la laringe. La laringe que comunica la faringe con la tráquea, su pared está formada por una mucosa, porque así vamos a encontrar una mucosa a ese nivel, pero va a tener una pared en donde vamos a encontrar cartílagos que le brindan sostén. Los cartílagos son el tiroides, que lo podemos ver acá, y el cricoides, que lo vemos acá. Esta laringe es el órgano de la fonación. Ahí es donde emitimos los sonidos por medio del chorro de aire que sale desde los pulmones, se emiten por medio de las cuerdas vocales que están aquí en el interior, las cuales pueden estar tensas o pueden estar no muy tensas y emitir sonidos de diferente, algunos agudos y otros sonidos graves. Se mueve la laringe, asciende o desciende o se amplía por medio de músculos, ¿verdad? Que son músculos, estos pueden ser extrínsecos cuando están de afuera hacia la laringe o intrínsecos como los que encontramos dentro de las cuerdas vocales. Bueno, aquí tenemos un esquema de la laringe. Aquí está la epiglotis. Esta epiglotis se dobla. Atrás tendría que estar el esófago. No, perdón, sí, atrás está el esófago. Cuando nosotros tragamos, entonces la laringe sube y además de que sube, se dobla la epiglotis y tapa la entrada de alimentos o de líquidos o lo que estemos bebiendo en ese momento para que no entre a la laringe directamente. Entonces nosotros
Nosotros, la epiglotis que está en la parte superior sirve, pues, una válvula. Muchas veces eso no funciona adecuadamente y tal vez estamos platicando, se nos va un poco de saliva acá y nos desencadena un acceso de tos. La laringe la han denominado algunos clínicos como el guardián de los pulmones, porque la tos la comparan con los ladridos de los perros. No nos puede ingresar nada extraño acá, porque entonces se desencadena un reflejo que es la tos. Yo les puedo mencionar que muchas personas se han ahogado, no porque haya entrado mucha agua a este nivel. Principalmente el agua salada es más irritante, pero un poquito de agua que entre aquí, esta se cierra por acción de los músculos, se cierra y morimos de pura asfixia porque no ingresa líquido acá. No solo desencadena tos, sino que la laringe se cierra. Entonces, juega un papel importante también para el ingreso de elementos mucho mayores, que no sea aire, a nuestros pulmones. Bueno, la mucosa va a formar dos pliegues que lo vemos acá. Aquí está el pliegue superior, aquí está el pliegue inferior. El repliegue inferior es el que forma las cuerdas vocales verdaderas. El superior se llama cuerdas vocales falsas. Aquí hay un seno entre las dos. Es un tubo entonces con dos repliegues, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La hendidura que hay bueno, tengo problemas de internet. Bueno, ya estamos bien. La hendidura que hay a este nivel se conoce como hendidura glótica. La epiglotis va a tener en la parte que da hacia la parte posterior, va a tener el mismo epitelio que tiene la faringe, que es epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Pero en el lado que da hacia la parte respiratoria, tiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Bueno, aquí está la laringe. Aquí está la laringe, pero vista con un laringoscopio. En el momento en el que nosotros ingresamos por medio de un laringoscopio que tiene un bajalenguas bastante grande primero para deprimir la lengua, para poder observar la laringe, observamos aquí la epiglotis. Aquí atrás estaría el esófago, entonces aquí está la epiglotis. Esta es la que desciende para tapar la entrada. Aquí están las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Aquí están las cuerdas vocales verdaderas, aquí están las cuerdas vocales falsas. Estas son las que vibran. Van a tener mucho tejido conectivo elástico acá, muchas fibras elásticas, y tienen un músculo que las tensa, que las puede tensar o puede estar menos tensa, que es el músculo que está a nivel de las cuerdas vocales verdaderas. En el lugar donde se rozan, porque la verdad es de que si se tensan mucho, se pegan las cuerdas vocales y rozan entre sí. En ese lugar vamos a encontrar que el epitelio es plano estratificado. Todo tiene epitelio respiratorio, pero solo esta zona, el filo que tienen las cuerdas vocales van a contener o van a tener revestimiento ahí de epitelio plano estratificado no queratinizado. Algo importante de mencionar acá, que algunas personas, principalmente cuando utilizan mucho la voz, cuando platican demasiado o son periodistas que trabajan con un micrófono y todo el tiempo están hablando,
o como nosotros los profesores muchas veces. De tanto usarla se pueden inflamar y aparecer signos de reparación de esa inflamación, que son los nódulos. Los cantantes los sufren mucho también, porque ellos utilizan mucho las cuerdas vocales y a veces en extremo dar alguno de esos agudos tan grandes y no cuidarse, las infecciones y una serie de situaciones, seguir cantando aún con un problema de infección a ese nivel. Después aparecen pequeños nódulos a este nivel que les van a afectar en su emisión de voz. Y para ellos que realmente utilizan las cuerdas vocales, eso es grave. Muchas veces se ayuda a esto con una intervención quirúrgica. Bueno, después de la laringe viene la tráquea. La tráquea es un tubo que como sostén tiene 16 anillos en forma de herradura que están abiertos en la parte posterior. Aquí está la parte anterior, aquí están los anillos de cartílago, pero están abiertos en la parte posterior. La pared posterior, en vez de cartílago, va a tener músculo. Bueno, aquí hay un corte, y podemos apreciar nosotros acá el cartílago y aquí vamos a encontrar músculo liso, pero lo vamos a ver mejor en otra preparación. Un buen esquema sería este. Aquí está la luz. Luego tenemos la lámina propia, después una delgada submucosa, después tenemos el cartílago. Aquí está abierto, pero está unido el cartílago por músculo liso, y después tenemos una adventicia. Entonces tenemos epitelio, una mucosa acá, con epitelio de tipo respiratorio, que es pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, que vamos a ver que tiene 6 tipos de células. Después está la lámina propia de tejido conectivo laxo. Luego tenemos glándulas seromucosas que llevan su secreción hasta acá. Y acá tenemos el anillo de cartílago, que es este. Y por último tenemos una adventicia, pero también tenemos en este sector una muscular. Así están las capas de la pared de la tráquea. Aquí siempre vamos a tener moco en todas las vías respiratorias. Estos cilios que vemos acá baten en dirección de la faringe, porque el moco en forma de láminas va corriendo hacia arriba y todo lo que logra ingresar, el polvo y todo lo que queda atrapado, lo tragamos nosotros. Se dice que más o menos producimos 1 litro de moco todos los días, que lo estamos tragando junto con la saliva y lo llevamos hasta el estómago. Aquí tenemos la tráquea cortada transversalmente. Acá tenemos la mucosa con su epitelio y su lámina propia, que sería esta. Aquí está el epitelio con sus cilios, la lámina propia, glándulas dentro de la submucosa. Después aparece el cartílago, que es cartílago de tipo hialino, el pericondrio del cartílago, y por último la adventicia, que ustedes pueden ver que la adventicia de tejido conectivo acá posee muchas células de grasa. Ahora veamos solo la mucosa y parte de la submucosa. Aquí está el epitelio pseudoestratificado ciliado. Estos cilios están batiendo en dirección superior. Aquí están las células caliciformes y aquí están las células basales o células madre. Aquí tenemos la lámina propia. Aquí está la submucosa con sus glándulas, vasos sanguíneos y glándulas.
Bueno, el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, tiene 6 tipos de células. Las células ciliadas son las que van a estar más abundantes y conforman el 30%. Luego están las células basales que constituyen el 29%. Y estas células basales, su función es producir células ciliadas, producir células caliciformes, producir células en cepillo y las células intermedias que provienen de ellas también. Y las células endocrinas. 6 tipos de células: ciliadas, basales, caliciformes, en cepillo, células intermedias y células endocrinas. Bueno, vamos a poder encontrar muchas veces que ciertos linfocitos pueden estar dentro del epitelio, pero esos son parte de algo que se conoce, ya lo vamos a ver, como BALT o como MALT, que son el tejido conectivo de las tejido linfoide de las mucosas. Aquí tenemos un buen esquema, aquí tenemos una lámina de moco, aquí hay una partícula atrapada en ese moco, aquí tenemos las células ciliadas, que son estas, con cilios, estos baten constantemente, tienen movimiento. Aquí están las células en cepillo que tienen microvellosidades, este es el borde en cepillo. Aquí tenemos las células basales, estas son células basales, que son las células madre. Aquí están las células endocrinas o endocrinas, que tienen secreción, que esa secreción regularmente es serotonina a ese nivel, que ayuda a la restitución de las células. Aquí tenemos la célula caliciforme con muchos gránulos de moco. Y luego aquí está la lámina basal. Estos cilios baten en la dirección hacia la faringe, llevándose todas estas láminas de moco con partículas a ese nivel. Bueno, las células ciliadas, como vimos anteriormente, que contienen muchos cuerpos basales, que a ese nivel, lógicamente, tenemos que encontrar algunos elementos contráctiles, porque los cilios se mueven. Las células caliciformes secretan mucina, esa es su función. Las células en cepillo, las que tienen borde en cepillo con microvellosidades, no hay muchas. Sin embargo, establecen sinapsis con estas células y actúan como quimioreceptores. Las células intermedias, pues cuando éstas se dividen, cuando se están desarrollando las células, antes de ser ciliadas o ser caliciformes, son células intermedias. Las células basales ya habíamos dicho que son las células madre. Y las células endocrinas, bueno, son parecidas a las enterocromafines que vamos a ver en aparato digestivo, pero que aquí son endocrinas y también se conocen como células de Kulchinsky. Estas tienen secreciones que principalmente son serotonina y algunos péptidos. Bueno, el epitelio traqueobronquial, nuevamente repitiendo sus 10 tipos de células: las células ciliadas, las células en cepillo, las células caliciformes, las células de Kulchinsky, las células basales y las células intermedias que no aparecen, que no serían tan desarrolladas como estas. Están entre estas y estas, el tamaño de las células intermedias. Bueno, después tenemos una lámina propia, que es la lámina propia traqueobronquial, que está señalada acá,
de tejido conjuntivo laxo. No hay un límite muy definido. Después está la submucosa con glándulas a ese nivel, que la observamos acá. La submucosa está debajo de la mucosa, contiene gran cantidad de fibras elásticas y se ven glándulas. Luego vamos a tener nosotros el cartílago. El cartílago tiene pericondrio, tiene todas sus condrocitos, son 16 a 20 cartílagos, solo que en la parte posterior ya habíamos mencionado nosotros que el cartílago está abierto, tiene forma de herradura. Y por último tenemos la adventicia. Después del cartílago, aquí está el pericondrio del cartílago. La adventicia es esto que tenemos acá, que tiene tejido conectivo, tiene fibras colágenas, fibroblastos. Bueno, de la tráquea, siguiendo con el sistema de conducción del aire y de acondicionamiento del aire, de la tráquea van a partir dos bronquios mayores, también llamados bronquios principales o bronquios primarios. Un bronquio va hacia el pulmón izquierdo y otro va hacia el pulmón derecho. El bronquio que entra, o los bronquios que están por fuera, que son los bronquios primarios, tienen la misma estructura de la tráquea. Entonces no la vamos no los vamos a describir, porque lo que sucede es que se hacen, su luz es más reducida. Los bronquios primarios se dividen en bronquios secundarios, que los podemos apreciar acá. Estos secundarios también se denominan bronquios lobares, porque el pulmón derecho, que es un poco más grande que el izquierdo, tiene tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo, en vista de que el corazón le quita espacio, entonces solo tiene dos lóbulos: el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Aquí podemos apreciar todo el sistema de conducción o toda la porción conductora que hemos estado describiendo. Venimos desde cavidades nasales, nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios primarios, los bronquios secundarios, que son 3 en el derecho, 2 en el izquierdo. Y los bronquios secundarios pues van a dividirse nuevamente en bronquios segmentarios, porque cada lóbulo pulmonar tiene segmentos. Entonces, de acuerdo a los segmentos que tenga cada lóbulo, así van a ser el número de bronquios terciarios, por decirlo así. De tal manera que los bronquios se van a estar dividiendo hasta que llegan al diámetro de 1 milímetro, entonces pasan a ser bronquiolos. Imagínense lo que es 1 milímetro. 1 milímetro, tomen una regla y vean 2 lineecitas de las 10 que tiene 1 centímetro. Los bronquiolos solo tienen 1 milímetro de diámetro. Los bronquiolos nuevamente se ramifican varias veces hasta llegar a ser bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales terminan en un bronquiolo respiratorio, el cual ahí ya comienza la porción que nosotros llamamos respiratoria. Algunos la llaman solo como zona de transición a esta zona que la vemos acá, porque a los bronquiolos ya le empiezan a aparecer pequeños alvéolos. Entonces ya hay respiración a ese nivel. Y por último ya tenemos la porción respiratoria, que está conformada por una serie de tabiques, que son tabiques alveolares se llaman, o interalveolares, que van a formar conductos alveolares. Los conductos alveolares van a formar sacos alveolares. Bueno, primero es un conducto, sacos alveolares y los alveolos, y luego los sacos alveolares, alvéolos.
El aire corre, entonces llega a la porción respiratoria y se distribuye dentro de todas estas porciones. Bueno, los pulmones entonces son órganos pares. Cada vez que la parrilla costal se expanden los pulmones. El pulmón derecho va a tener, ya habíamos dicho, 3 lóbulos, el izquierdo solamente dos lóbulos. ¿Qué importa? Algo que quiero mencionarles en este momento es esto. ¿Qué importancia tiene el hecho de que entre los pulmones y la pared torácica, bueno, aquí para que verlos no aparecen los otros tejidos, hay vacío? Cada vez que se expande la parrilla costal y toda la porción torácica, también expande esto, pero aquí hay vacío. Por eso es que se arrastran los pulmones. Pero si sufrimos una fractura y por mala suerte esa fractura rompió la membrana que tenemos acá, que no deja que el aire pase a este espacio, se va a este espacio, se pierde el vacío. Cuando se pierde el vacío, como los pulmones son elásticos, en una radiografía solo se ve una bolita acá, porque los pulmones se retraen. Y eso ahí ya no se puede respirar. Ahí hay necesidad de poner lo que se conoce como sello de agua para extraer. Bueno, los pulmones están rodeados por una pleura. La pleura visceral, que es la que está exactamente sobre los pulmones, que recubre la superficie interna de la cavidad, tiene un mesotelio y debajo tiene tejido conectivo. Y la que está pegada a la caja torácica, esa se va a llamar pleura parietal. Las dos tienen un mesotelio y tienen tejido conectivo. Y en ese espacio vamos a encontrar algo de líquido seroso que sirve como lubricante. La cavidad ahí se llama cavidad pleural y ahí vamos a encontrar que la presión es menos tanto, es vacío lo que vamos a encontrar a ese nivel. Bueno, aquí tenemos un pulmón, aunque ese pulmón ya es de una necropsia, ya se retrajo, no vemos bien las cavidades aéreas que vamos a ver posteriormente. Y aquí está la pleura con su tejido conectivo y su mesotelio alrededor. Bueno, aquí tenemos los pulmones, aquí está la pleura visceral, que es la que lo recubre. Y podemos ver cómo va el árbol bronquial. Bueno, el árbol bronquial va a estar acompañado también de tejido conectivo. Hay un tejido conectivo debajo de la pleura, pero hay tejido conectivo que va entre los lóbulos, entre los segmentos, y hay interlobulares también. Y acompaña el tejido conectivo siempre a los bronquios, hasta los bronquiolos. Bueno, el árbol bronquial que lo observamos acá, el árbol bronquial, aquí hay un bronquio segmentario. Aquí tenemos nosotros las arterias y aquí tenemos las venas, lo acompañan. Por eso los cirujanos de tórax pueden extraer un segmento, porque al extraer el segmento, pues lógicamente quitan el vaso, los vasos sanguíneos y el bronquio y se viene todo el segmento. Eso se utiliza mucho en cirugía de problemas, por ejemplo, de tuberculosis. Aquí podemos ver un bronquio que es el que vamos a estudiar nosotros en este momento. Bueno, el árbol bronquial está constituido primero por los bronquios lobulares, que ya dijimos que son 3 derechos y 2 izquierdos. Después hay 10 segmentos del lado derecho, 9 bronquios segmentarios en el lado izquierdo, todos rodeados por tejido conectivo.
Estos segmentarios se ramifican y hay 21 generación bronquial, cada vez se van haciendo más delgados. Los mayores, los bronquios mayores, son 21 generación de todo el árbol bronquial, aunque incluye los bronquiolos. Los mayores son 7 generaciones de los bronquios hasta que llegan a tener solo 1 milímetro. Cuando ya tienen 1 milímetro se les llama menores y pasan a ser bronquiolos. Los bronquiolos ya son 14 generaciones de bronquiolos, 7 conductores y 7 respiratorios. Son 14 veces que se dividen los bronquiolos desde el inicio hasta el final. Y ya acá ya tienen menos de 1 milímetro. Todos los bronquiolos vamos a ver que carecen de cartílago y carecen de glándulas, porque sus paredes son delgaditas y si tuvieran moco ahí se pegan las paredes. El esquema histológico de un bronquio es el siguiente. Tiene una mucosa que la vemos de color azul. Esto es muy esquemático, pero aquí la vemos de color azul. Esa mucosa tiene epitelio, debajo está su lámina propia. Esa es la mucosa nada más. Después tenemos músculo liso, pero aquí no es como en la tráquea. Aquí es un anillo completo de músculo liso. Si este se contrae puede reducir la luz. Y luego vamos a tener la submucosa que va a estar ocupada por 2 elementos. Vamos a encontrar glándulas bronquiales que son seromucosas, como lo hemos estado mencionando en la tráquea y en otros lugares, y vamos a encontrar un anillo de cartílago, que aquí lo vemos, solo pequeñas islas de ese anillo cartilaginoso. Aquí ya es completo el anillo. ¿Por qué es que vemos solo islas de ese cartílago? Porque el cartílago tiene flexiones. O yo les comparo, si yo tomo una tela, introduzco una aguja y meto el hilo debajo de la tela, la saco y aquí veo la tela nuevamente, saco la puntada, vuelvo a meter la puntada, ya no la miro, saco la puntada y está aquí, meto la puntada, ya no veo el hilo. Igual, aquí se ve el cartílago, aquí está debajo, aquí está el cartílago, aquí está debajo, pero es continuo. Aquí está el cartílago y aquí está debajo. Es un anillo aplanado de cartílago hialino con flexiones. Y por último vamos a encontrar una delgada adventicia. Acá afuera están los alvéolos. Así está el bronquio, que lo vamos a ver acá. Estos son los bronquios. Aquí está el esquema que yo les mencioné. Su epitelio es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En la submucosa ya dijimos que hay fibras elásticas. Vamos a encontrar el cartílago hialino, que es completo, y vamos a encontrar glándulas y una muscular que está a este nivel, que es completa, músculo liso. Aquí lo tenemos. Esta es una arteria, este es la arteria acompañante del bronquio, este es el bronquio, esto más oscuro corresponde al epitelio, la lámina propia, las glándulas, los islotes de cartílago. Aquí el cartílago está encima, aquí está debajo, aquí encima, aquí debajo, aquí encima, aquí debajo, aquí encima. Un cartílago completo y una delgada adventicia que lo separa del resto del pulmón, que es la parte aérea. Aquí lo vemos en un aumento mucho mayor. Aquí está la arteria que habíamos mencionado, estos son los alvéolos, aquí está la adventicia que los separa del área aérea. Aquí tenemos el epitelio
de tipo respiratorio, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Aquí está la lámina propia, aquí está el músculo. Este que estoy señalando acá es el músculo. Aquí está el cartílago, aquí están las glándulas, esos son los islotes de cartílago. Y aquí tenemos la arteria. Bueno, de los bronquios, después de que esas 7 veces que se ramifican los bronquios, llegamos hasta el diámetro de 1 milímetro. Cuando se llega al diámetro de 1 milímetro, bueno, entonces caemos a los bronquios. Aquí tenía músculo liso, pero acá ya no en el bronquiolo no vamos a encontrar músculo liso. Y vamos a encontrar 14 veces más se dividen los bronquiolos. 7 que siguen teniendo eminentemente función conductora y 7 en los cuales ya hay respiración, porque aunque este es un bronquiolo, ya empiezan a aparecer pequeños sacos que son respiratorios. Diríamos que aquí tiene pared de bronquiolo y aquí tiene pared de alveolo. Se me interrumpió otra vez el internet, esperamos que se restituya en un momento. Ya. Bueno, los bronquiolos terminales es la generación 12 a 15 del árbol bronquial. 0.3 a 0.5 milímetros de diámetro. No hay cartílago en los bronquiolos, no hay células caliciformes, el epitelio pasa a ser cilíndrico y en algunos lugares puede ser cúbico, pero pasa a ser cilíndrico, pero aumenta la capa muscular. Aquí podemos ver que tiene todas estas arrugas, todas estas flexiones, porque el músculo, que es este rosado que vemos acá, las va a conformar. Puede reducir la luz. Solo vamos a tener mucosa con epitelio, lámina propia. El epitelio pasa a ser un epitelio simple, cilíndrico, con 2 clases de células que vamos a ver. Células ciliadas y células de clara. Es el nombre que reciben estas células que tienen función secretora. Las otras son células ciliadas, todavía tienen cilios. Aquí tenemos las células de clara, son estas que vemos acá. Pero aquí está el bronquiolo, epitelio cilíndrico, ciliado, con 2 clases de células, células ciliadas, células de clara. El músculo liso que pasa a ser un músculo que se llama de Reisensen y algo de tejido conectivo por fuera. No hay cartílago, no hay glándulas. Aquí tenemos las células de clara aumentadas, estos son los gránulos y producen una secreción que contiene una sustancia bactericida que es la lisocima y además ya se parece mucho a un surfactante que ayuda a que las paredes delgaditas de los bronquiolos no tienen moco. El surfactante estaría a este nivel y no se van a pegar las paredes porque el surfactante no deja que se peguen las paredes. Es un agente tensioactivo. Bueno, aquí está nuevamente la descripción, la mucosa con epitelio y lámina propia, con células ciliadas, las células de clara que acabamos de mencionar. El músculo liso es bastante desarrollado, tiene contracción y mantiene la presión de oxígeno. O sea que ingresa el aire y no se puede salir inmediatamente porque esto ayuda a mantener esa presión del aire dentro de los alveolos. Y tiene una disposición, tiene en disposición algunos vasos linfáticos y sanguíneos, acá, hasta acá.
Bueno, están inervados por el sistema nervioso autónomo y de ahí los problemas de asma están a este nivel. Cuando estas fibras musculares se contraen demasiado o se hipertrofian y responden muy fácilmente a los estímulos, entonces caemos en lo que se conoce como proceso asmático. Bueno, ya habíamos dicho que los bronquiolos no tienen cartílago, el epitelio es cilíndrico, cúbico en los más finitos, tiene células de clara y tiene células ciliadas y el músculo está bien desarrollado. Es el que vemos acá. Aquí vemos vasos sanguíneos. Y aquí está la porción respiratoria. Vean la porción respiratoria, son todos los alvéolos, los tabiques interalveolares. Aquí tenemos el bronquiolo, este es el epitelio, estas son las flexiones que tiene la mucosa por el músculo que está acá. Aquí estaría la lámina propia y todo esto es músculo. Esto que observamos acá. Aquí están las paredes aéreas donde se da la respiración, los tabiques que se conocen como tabiques interalveolares. Células de clara y células ciliadas. Células ciliadas y células de clara en el bronquiolo y abajo el músculo liso. Bueno, hasta aquí terminamos entonces la porción conductora. Empieza desde la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, hasta, bueno, se ramifican en primero, segundo, tercer tipo de bronquios, hasta llegar a los bronquiolos, que se cree que hay unos 250,000 bronquiolos, que son los, al final estos bronquiolos van a desembocar a la primera porción de la parte aérea, que son los conductos terminales alveolares. Entonces aquí tenemos ya la porción aérea, empieza un poquito con los bronquiolos respiratorios, pero está bien desarrollado esto acá, directamente en la porción aérea. Este esquema ya lo habíamos visto, viene desde, bueno, mencionemos la tráquea, los bronquios primarios, secundarios, se ramifican, llegan a bronquiolos. Aquí está el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar. El conducto alveolar es como un gran corredor que va a tener portones o puertas, y esas puertas van a estar unidos a sacos alveolares, como lo vemos estos racimos que vemos acá, o este que vemos acá es un saco alveolar, y aquí va a tener alveolos. Todo esto, conducto alveolar, sacos alveolares y alveolos, constituyen toda la trama, toda esa red que encontramos de tabiques interalveolares, que es donde se da el intercambio gaseoso. Bueno, hay una pequeña transición, entonces ya habíamos mencionado que aquí está el bronquiolo respiratorio y le empiezan a aparecer algunos alveolos. Aquí está el bronquiolo respiratorio, aquí está el músculo de Reisensen que mencionamos, y este es el bronquiolo respiratorio. Y aquí está directamente la porción respiratoria con su conducto alveolar, sus sacos alveolares, y aquí este saco alveolar tiene 1, 2, 3 alveolos. Aquí este saco alveolar tiene 1, 2, 3 alveolos. Así está todo el laberinto de la porción aérea. Bueno, hay una unidad que se va a mencionar que se llama acino pulmonar. Esta unidad es la que nos dice que es el bronquiolo, toda la porción respiratoria que está ventilada por un bronquiolo terminal se conoce como acino. Y los lobulíos, que es otra situación, están compuestos por 3 o 5 acinos. 3 o 5 acinos van a constituir un lobulío. Por ejemplo, aquí tengo yo la porción, el bronquiolo.
el bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo emitió este bronquiolo respiratorio y aquí vamos a encontrar dos acinos pulmonares y en conjunto van a conformar un lobulillo. Bueno, los componentes serían el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos, los que constituyen el acino. Y 2 o 3 acinos, aquí lo tenemos mejor explicado. Aquí viene el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo terminal va a formar estas porciones que vemos acá con bronquiolos respiratorios. Este sería un acino. Aquí está el conducto, aquí adentro está el conducto alveolar, los sacos alveolares y las esferitas que serían los alvéolos. Bueno, los bronquiolos respiratorios se producen por la bifurcación de los bronquiolos terminales. Apenas miden de 0.5, aquí hay un error, a 0.2 milímetros de diámetro. Porque si los bronquiolos, los principales, tienen solo 1 milímetro, estos no pueden tener 2. Bueno, la mucosa también tiene epitelio cilíndrico o cuboideo bajo. Y también vamos a ver que hay una red laxa de tejido conjuntivo y músculo liso que sigue teniendo presente, como es bronquiolo, sigue teniendo presente el músculo liso. Aquí vemos estos bronquiolos. Aquí hay un bronquiolo terminal y hay un bronquiolo respiratorio, aunque no se le ve muy bien todavía los alvéolos, pero para observar, para diferenciarlo de toda la otra porción que son conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Y todos estos son los tabiques interalveolares. Aquí vemos ya toda la porción respiratoria. Esto ya es en una preparación histológica. Aquí tenemos el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal emite el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio pasa a ese corredor que es el conducto alveolar. Y el conducto alveolar se va a comunicar con sacos y los sacos van a contener 2, 3, 4 de estos más pequeños que son los alvéolos. Toda esta pared que se ve acá como no sé cómo mencionarlo, como un tejido con muchos espacios, constituyen conductos, alvéolos, sacos alveolares y todos comparten paredes que en este caso son los tabiques interalveolares. Aquí lo podemos apreciar, esta es una preparación de un pulmón, pero como el pulmón se retrajo, entonces las paredes alveolares se hacen más gruesas. Aquí está la luz. Aquí están los alvéolos que ya tienen un epitelio diferente al del bronquiolo que aquí termina. Aquí está el tabique interalveolar, aquí hay otro alvéolo. Y ahorita es lo que vamos a estudiar, cómo son las paredes de esos tabiques interalveolares. Esto es muy esquemático. Aquí está el bronquiolo respiratorio, ya tiene algunos alvéolos, pero tiene pared de bronquiolo todavía. Aquí está el conducto alveolar, aquí hay un conducto alveolar. Este es un saco alveolar y estos son alvéolos, las porciones más pequeñas. Aquí está la otra puerta, este saco alveolar, aquí está otro saco alveolar y cada saco alveolar está dividido en alvéolos. Aquí vamos a encontrar que todos estos tabiques tienen la misma estructura. No importa si es conducto, si es saco o es alvéolo, tienen la misma estructura. Ahora imagínense ustedes que están escuchando con el estetoscopio el transcurrir del aire por las vías aéreas. Cuando pasa por la tráquea es un chorro de aire grande y se oye así. Cuando pasa por los bronquios, el aire está en menor cantidad, pero aumenta la velocidad un poco.
disminuye la velocidad porque se reparte en varios. El área aumenta. Cuando llega a los bronquiolos, se van ramificando, cada vez el aire se va haciendo más lento. Entonces, hasta se escucha la velocidad del aire. Cuando llega a los bronquiolos terminales, igual. Y cuando llega a la parte aérea, corre por los corredores estos, los conductos alveolares, después los sacos alveolares, se expanden los alveolos, corre todavía el aire con esa expansión, pero ya es más lento. Y ustedes se van a acostumbrar a escuchar el sonido que hacen los alveolos normales, con ese aire que ya llegó lento acá. Pero cuesta distinguirlo, pero si lo vamos a distinguir en los bronquiolos cuando hay asma. Los pillidos que se observan, recuerden que estos tienen una luz como la aguja, menos que la aguja que el ojo de una aguja. Entonces, cuando se cierran un poquito, ya sea porque el músculo se contrajo o porque hay moco, van a haber sibilancias. A esto normalmente se le llama bronquiolitis porque está a nivel de los bronquiolos. Cuando el problema está a nivel de los bronquios se llama bronquitis. Y cuando está a nivel de la tráquea, algunos le llaman traqueitis. Y está en la laringe es la laringitis. Y cuando está en los alveolos se llama neumonía. Los alveolos, que son la parte más importante donde hay intercambio gaseoso, si los tabiques están afectados, están inflamados, infectados por bacterias y por inflamación y por secreciones, entonces estamos ante una neumonía. Bueno, el conducto alveolar ya habíamos dicho que se origina en el bronquiolo respiratorio. Todavía hay unas pequeñas zonas de ese conducto alveolar que tiene epitelio, células cúbicas bajas. Algo de músculo liso al inicio en el conducto alveolar. Pero ya los alveolos y los sacos alveolares ya desaparece el músculo liso. Bueno, aquí tenemos el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los sacos alveolares y las porciones más pequeñas son los alveolos. Aquí hay un bronquiolo también. Aquí hay un bronquiolo respiratorio. Y aquí están el bronquiolo respiratorio terminando, aquí está su epitelio aún de tipo cúbico, terminando en un conducto alveolar. Aquí están los sacos alveolares y estos son los alveolos. Aquí vamos a tener entonces aire y aquí ya hay intercambio gaseoso. Bueno, se inicia desde algunas porciones de este bronquiolo respiratorio, pero aquí ya hay intercambio gaseoso. Estos son los tabiques interalveolares, aquí está el aire. Bueno, aquí nuevamente para ver todo lo que hemos visto, este es un bronquio, este es un bronquiolo, este es un bronquiolo terminal acá y respiratorio acá, y aquí están todas la parte puramente aérea. También tenemos arterias y venas y nódulos linfoides que acompañan a todos los bronquios. Bueno, los alveolos, si los vemos muy esquemáticamente, los alveolos, vamos a ver que, bueno, toda esta es la pared alveolar, pero que también como está, esta parte la comparte este alveolo y este alveolo, entonces se llama tabique interalveolar. La importancia que tiene es que aquí hay una red extensa de capilares en la parte del intersticio o en la parte media de los tabiques. Hay una gran cantidad de capilares sanguíneos que son los que van a recibir el oxígeno y van a
sacar el anhidrido carbónico hacia la luz de los alvéolos. Entonces los componentes son los componentes más importantes del pulmón, donde se da el intercambio gaseoso. Hay más o menos 300 millones de alvéolos, que hay un área de 140 metros cuadrados de intercambio gaseoso a ese nivel. Lo que vamos a estudiar es la pared entonces. Aquí están los alvéolos. Esa es una pared muy delgada, pero tan delgada, increíblemente delgada, que si vemos una hoja de papel celofán, por ejemplo, más o menos así serían los alvéolos. Y dentro de esa pared vamos a encontrar los diferentes componentes. Primero vamos a encontrar que tiene un sostén de tejido conectivo con fibras colágenas y muchas fibras elásticas. El pulmón debe de ser muy elástico. Hay fibroblastos, hay macrófagos, hay mastocitos o células cebadas, tenemos linfocitos y también células plasmáticas. Bueno, el tejido conectivo en sí no tiene vasos sanguíneos, sino solo los capilares. La red de capilares la ponemos aparte del tejido conectivo. La red capilar está aquí adentro de los tabiques. Es una red capilar extensa a ese nivel, que tiene un endotelio con su lámina basal. Y en algunas ocasiones podemos encontrar poros a este nivel, poros alveolares. Bueno, la capa los tabiques son extremadamente delgados. Van a tener un epitelio en la superficie interna del alvéolo o en la superficie con dos clases de células. Células alveolares epiteliales tipo 1, que son el 90%, solo que constituyen el 90% del volumen de la pared lo forman estas, porque son aplanadas, así como una tortilla, bien aplanados y con un diámetro grande, y entonces, pero constituyen solo el 40%. ¿Qué podemos decir? Que están unidas entre sí por medio de zónula y tienen actividad metabólica muy limitada, y cuando se dañan muchas veces son sustituidas por un tipo primitivo de neumocitos del tipo 2. Bueno, las células alveolares tipo 2, que solo ocupan el 5% de la superficie, pero son más abundantes, el 60%. Estas van a producir sustancia surfactante que está en la superficie. En vez de haber moco ahí, lo que hay es sustancia surfactante. Y también vamos a encontrar muchos macrófagos que se llaman alveolares. Aquí está un esquema de los alvéolos. Esta es el espacio alveolar. Tiene una superficie, vean que en color verde y punteado está la capa de surfactante. Acá. ¿Quién produce esa sustancia surfactante? Los neumocitos tipo 2, que están en color verde acá. Luego tenemos un neumocito tipo 1 que vean, está aplanado y la pared que van a formar es casi toda, porque hasta aquí encontramos otro. Solo 2 vamos a encontrar acá. Y también en esa superficie vamos a encontrar macrófagos. Este es el epitelio entonces, un epitelio plano, simple, formado por dos células, unas un poco más altas, algunas redondeadas, otras cúbicas, que se llaman tipo 2, que tienen gránulos de secreción y que producen la sustancia surfactante. Las tipo 1 son bastante aplanadas
y una capa de surfactante que producen estas células. Luego aquí estaría otro alveolo, aquí está otro espacio alveolar y este es el tabique interalveolar. Epitelio acá, espacio alveolar, espacio alveolar. El tabique interalveolar tiene tejido conjuntivo laxo con fibras colágenas, fibras elásticas acá, que le dan el armazón, por decirlo así, intersticial a este tabique. Pero aquí están los capilares. Miren el capilar, en rojo está el endotelio del capilar. Luego el color claro sería la lámina basal del capilar. Después estaría la lámina basal del endotelio, pero aquí está del epitelio del alveolo. El aire va a pasar, los gases van a pasar del espacio alveolar hacia los capilares. Y de los capilares va a pasar el anhidrido carbónico para el espacio alveolar. Los tabiques interalveolares entonces van a estar compuestos por los dos tipos de epitelio, uno llamado endotelio, el del vaso sanguíneo, y el otro epitelio alveolar y las láminas basales. El neumocito tipo 1, ¿verdad? Que tiene un núcleo aplanado y citoplasma aplanado. Es por medio del cual van a difundir los gases. Bueno, cada vez que respiramos llega aire acá, va a pasar el oxígeno a los capilares sanguíneos y el anhidrido carbónico de los capilares a los espacios alveolares, proceso que se llama respiración. Los neumocitos tipo 2, que son más altas, son más grandes las células, pero no cubren mucha superficie, van a formar, aquí están los cuerpos lamelares que van a formar parte de la secreción y que se van a transformar en una sustancia que se llama sustancia surfactante. Esta es una célula cuboidea redondeada, grande, sobresale sobre la luz del alveolo. Aquí tenemos un capilar sanguíneo nosotros y ese capilar sanguíneo le va a brindar ácidos grasos, le va a brindar glucosa, colina y aminoácidos para conformar la sustancia surfactante. Ahora, ¿qué es el surfactante? El surfactante existe porque si no tuviéramos sustancia surfactante acá, y yo ya les mencioné que las paredes de los alveolos son sumamente delgadas. Es cierto que tienen muchos capilares y tienen el endotelio y tienen fibras elásticas, pero son muy delgaditas. Aquí se ven un poco más gruesas porque es en un cadáver, pero en nosotros son casi transparentes y se traslucen los vasos sanguíneos. Estas paredes, solo les voy a poner un ejemplo. Tomen ustedes una bolsa de plástico y verán que le insuflan aire y se infla fácilmente. Tomen nuevamente la bolsa de plástico y le introducen agua. El agua hace que aumente la tensión superficial. Entonces las paredes se van a plegar, se van a pegar. Y nos va a costar más inflar una bolsa. Ahora pónganle aceite, que podría ser moco, no, casi imposible que nosotros podamos inflar. Si no tuviéramos nosotros ese surfactante, porque el surfactante, como aquí se producen ciertas secreciones y a veces pueden llegar acá, ese surfactante actúa como un jabón. El jabón disminuye la tensión superficial. Si nosotros a una bolsa con agua le introducimos un poquito de jabón, fácilmente separamos las paredes. Entonces, para eso sirve. Cuando los niños nacen prematuramente,
antes de los 7 meses muchas veces, y no tienen suficientes células neumocitos 2 o son inmaduros y todavía no producen suficiente surfactante, entonces esos niños nacen y se les pegan las paredes. A eso se le llama enfermedad de la membrana hialina, a ese problema que tienen los niños que no tienen suficiente surfactante. Bueno, aquí tenemos los alvéolos, aquí están los alvéolos, aquí tiene que haber aire y aquí estas son las paredes alveolares. Bueno, los macrófagos vienen de los monocitos. Aquí está mal escrito, precursores son los monocitos. Sus precursores son los monocitos. Los monocitos son los encargados de formar los macrófagos y como en todas partes lo que hacen es tragar sustancias, si es sangre lo que hay ahí se lo tragan, si es polvo se lo tragan y entonces son los que igual que esas barredoras que hay en las ciudades están barriendo las paredes alveolares entonces están llamados a secuestrar el polvo y otros elementos nocivos que nos ingresan. Algunos le llaman células del polvo, otras células de la insuficiencia cardíaca, porque cuando hay insuficiencia cardíaca se junta mucha sangre acá y la sangre puede pasar al de las paredes y la hemosiderina se va a ver en el interior de los macrófagos. Bueno. Aquí tenemos señalados los macrófagos en color amarillo, grandotes. Los neumocitos 1 serían estos. Los neumocitos 2 en color azul. Las paredes alveolares, aquí adentro muchos capilares sanguíneos. Este es el epitelio de la pared alveolar. Aquí en los vasos estará el endotelio. Aquí nuevamente para poder observar, para que observemos los capilares sanguíneos que están dentro de las paredes y un macrófago alveolar acá, un neumocito tipo 1, un neumocito tipo 2. Aquí están los pulmones. Bueno, esto es para regularmente un niño que nunca respiró. Que un niño que no respiró, los pulmones están colapsados o más o menos colapsados porque de alguna manera el líquido amniótico entra y los va expandiendo, pero un pulmón que respiró está sin colapso. También hay una técnica que utilizan los que hacen las necropsias, en el caso de las necropsias médicos legales, para saber si un niño respiró. Como el niño que no respiró tiene líquido, mucho líquido acá, aunque esté ligeramente expandido. Lo ponen en un balde de agua y si se va al fondo, entonces se sabe que nunca le entró aire. Pero si flota, entonces se sabe que contiene aire. Esto que vemos acá se llama antracosis. Aquí podemos observar nosotros cómo muchas células y principalmente macrófagos tienen muchas partículas en su interior. En los lugares donde hay mucho carbón, mucho polvo, se produce esta enfermedad que al final para lesionando las paredes interalveolares, porque ustedes casi no ven espacios acá, pero es por eso, porque las células han causado una gran inflamación. Estas células con carbón y sustancias que han fagocitado han causado una gran inflamación. Las paredes se hacen gruesas y prácticamente no ven espacios alveolares. Personas no pueden respirar. Así se ven nuestros alvéolos en un adulto. Los alvéolos se ven así porque nosotros estamos respirando todo el humo que hay en que hay disuelto en el aire, y entonces por mucho que
que hagamos, siempre vamos a tener ese problema en nuestros pulmones. Estos son los pulmones de un fumador, de los fumadores crónicos. Esto es producto de una necropsia, pero vean ustedes la problemática que tiene este pulmón. Es momento de hablar algo de neumonías, ahora que estamos con los grandes problemas de las neumonías atípicas, se les llama a estas neumonías, porque hay neumonías típicas. Aquí hay una neumonía. Ustedes pueden ver que las partes donde hay suficiente aire, que es acá un poquito, pero aquí ya no hay aire y aquí menos. Esto ya está dentro del pulmón y ha tomado los alvéolos y ya radiológicamente decimos que hay una neumonía. Aquí están los alvéolos normales. Vean ustedes, aquí hay aire, aquí están las paredes alveolares, con todo lo que mencionamos. Pero vean una neumonía. Sí encontramos los alvéolos, pero vean el espesor de las paredes alveolares aumentó enormemente. Hay infiltrados, hay líquido, hay secreciones, hay muchos elementos sanguíneos que están en la inflamación. Y luego vamos a encontrar infiltrados de leucocitos. Si hay leucocitos es como que fuera pus esto que encontramos acá. En vez de encontrar aire, vamos a encontrar infiltrados llenando los espacios que debieran de tener aire. Aquí hay una respuesta de nuestro cuerpo que inflama esas paredes tan delgaditas. Y vamos a encontrar gran inflamación que no deja que el poco aire que llegue aquí se pase a nivel sanguíneo. Un problema sumamente serio, aunque las personas hacen un gran esfuerzo y aumenta y eso es inevitable, su fuerza respiratoria y la frecuencia respiratoria tratando de ingresar aire, pero aquí no puede haber mucho recambio. Aquí podemos ver otro, estos son alvéolos, pero miren, ¿qué tienen los alvéolos adentro? Están vacíos, porque el aire no se puede ver. Cuando hacemos un corte histológico se vería claro todo esto, pero todas estas células que vemos acá es un infiltrado inflamatorio severo. Lógicamente tienen que haber bacterias y otros elementos y virus. Los virus invaden las células y nuestro cuerpo ataca las células y ataca a los virus, pero los virus son intracelulares, ataca a las propias células. Entonces, imagínense cómo está. En vez de haber aire, hay secreciones y un gran infiltrado a este nivel. Lo mismo acá. Este sería un conducto alveolar, los alvéolos, pero todo está ocupado. Ya no hay espacio para el aire. Y esto último es haciéndole una autopsia a un cigarrillo. Ahora que estamos de moda con las neumonías en el mundo, se ha demostrado que aún una persona joven que fuma está en riesgo. Los jóvenes son los que menos riesgo tienen en este momento. Pero si es fumadora de alguno de los artículos que se fuman, entonces puede tener grandes riesgos. El humo causa inflamación, ya llega el virus, ya encuentra una inflamación, olvídese. Y además tiene muchos elementos que causan esa gran inflamación, neutraliza los cilios, hace una serie de cosas con todas esas sustancias. Ustedes léanlo, yo ya no lo voy a repetir porque la clase se nos hizo bastante larga, pero es por la importancia. Tiene amoníaco, tiene uretano, ¿qué no contiene un cigarrillo? Aunque tenga filtro, siempre va a ingresar todos esos elementos y van a causar irritación y luego viene la inflamación. Bueno, hasta ahí llegamos el día de hoy. Espero que la clase les sirva, que les sirva para sus exámenes, lógicamente, pero lo más importante para su aprendizaje.
Algún día ustedes bueno, ya lo están haciendo con su estudio puramente clínico, van a auscultar los pulmones. Recuerden que está la percusión. Donde hay aire el sonido es diferente, donde hay líquidos es diferente. Luego está la auscultación, y en la auscultación lógicamente van a percibir el aire que pasa por los pulmones. Cuando un pulmón tiene afectados los alvéolos, se empieza a escuchar como cuando uno agarra una hoja de papel porque se pegan las paredes y se despegan. Entonces, como que está doblando una hoja de papel, así se va a observar porque las paredes son delgaditas. El sonido que pasa por la tráquea es uno, el que pasa por los bronquios es otro y el que pasa por los bronquiolos es otro. Cuando hay píidos y sibilancias, estas se producen en los bronquiolos. Los bronquiolos actúan igual que un pito. Ustedes agarran un pito y oyen ese sonido. Son pillidos y sibilancias o sonidos bastante agudos. Bueno, y el sonido de los alvéolos en el aire es como cuando uno escucha el viento suave. Es el sonido que normalmente hacen los alvéolos y eso lo van a poder percibir ustedes. Bueno, ya no puedo continuar porque es demasiado el tiempo que hemos consumido, pero como les digo, espero que todas estas clases les sirvan para la vida profesional que ustedes van a llevar y para sus exámenes ahora. Muchas gracias.